Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo apasionante. Es muy moderno, está en continua evolución y es las técnicas y los conceptos de biotecnología y de ingeniería genética. La biotecnología es el conjunto de técnicas que se emplean para obtener productos útiles para las personas, como a partir de seres vivos, a partir de partes de seres vivos o productos de estos seres vivos. El concepto de biotecnología fue acuñado por Károly Erecki, un ingeniero húngaro que en 1919 publicó un libro y a partir de aquí se acuñó, digamos, ese término y por lo tanto se considera el padre de la biotecnología. Sin embargo, aunque el concepto sea de 1919, el hombre utilizó la biotecnología desde hace milenios, porque desde el momento en que empezó a seleccionar plantas o animales, o simplemente con procesos como las fermentaciones, la obtención del vino, que ya data de la época griega, o por ejemplo la multiplicación asexual de plantas como los injertos, o la selección de animales y plantas, como os decía hace un momento, esto se consideran técnicas de biotecnología tradicional. Es cierto que esto contrasta con la biotecnología moderna, que hoy en día nos permite obtener antibióticos, clonar animales, células madre, fecundaciones in vitro y fecundaciones asistidas, ingeniería genética, de la que hablaremos muy en detalle, o la obtención de anticuerpos monoclonales. Digamos que todos estos conceptos abarcarían la amplia idea de lo que tenemos o llamamos biotecnología. La ingeniería genética es una rama moderna de la biotecnología y la definición de la IUPAC dice que la ingeniería genética es el proceso de insertar nueva información genética en una célula existente para modificar un organismo con el propósito de cambiar sus características. Esta sería la definición oficial de la IUPAC. La ingeniería genética se conoce también con el nombre de tecnología del ADN recombinante. Y en este conjunto de técnicas biotecnológicas, lo que primero tenemos que hacer es localizar, extraer y secuenciar, manipular por lo tanto, un gen o fragmentos del ADN. A continuación, estos fragmentos o este ADN o estos genes habrá que amplificarlos y conservarlos para luego poder introducirlos en otro tipo de células, otra especie, que da origen, por lo tanto, a un organismo que le llamamos transgénico o organismo modificado genéticamente. El mayor número de organismos modificados genéticamente son bacterias, pero también ahora existen muchas levaduras, plantas, como es el caso de este arroz que llamamos dorado porque es más rico en vitamina A y que se está utilizando en zonas comprometidas desde el punto de vista nutricional para esta vitamina, y también existen animales transgénicos, por supuesto. Toda la tecnología del ADN recombinante se debe a estos dos señores, Nathans y Smith, porque ellos en el año 1960 descubrieron los enzimas de restricción. ¿Pero qué son los enzimas de restricción? Los enzimas de restricción son unos sistemas de protección que a lo largo de la evolución las bacterias desarrollaron para protegerse de ADNs extraños. Por ejemplo, el ADN de los bacteriófagos, que son los virus que atacan a bacterias. Por un sistema de corte en lugares específicos, se van deshaciendo en fragmentos pequeños del ADN vírico. Curiosamente, respetan el ADN bacteriano. Esto se consigue en unas determinadas zonas pequeñas de 4 o 8 bases en los que le llamamos zonas de restricción, de ahí el nombre de los enzimas de restricción. También se llamarían zonas de reconocimiento. Y lo que consigue la bacteria es romper ese ADN de doble cadena en ambas hebras. Se han identificado cientos de enzimas de restricción, aunque solamente se usan unas pocas, y la mayoría reconocen secuencias palindrómicas, es decir, que se leen en ambas hebras de una manera igual en un sentido que en el otro. A veces los bordes son romos de estos cortes y a veces son pegajosos. Estas secuencias pegajosas o puntas pegajosas lo que van a hacer es que son muy reactivas y van a tener tendencia a unirse con una secuencia complementaria. En esta imagen podemos ver estas secuencias palindrómicas que se leen igual en una hebra C, por ejemplo GAATTC o GAATTC, en un sentido y en el otro de las dos hebras del ADN.
En esta imagen podemos ver de nuevo el funcionamiento de los enzimas de restricción con esas secuencias palindrómicas y con esos cortes y con esos bordes pegajosos que se complementan con una base complementaria. Los enzimas de restricción son realmente endonucleasas o fosfodiesterasas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que rompen el enlace fosfodiéster de los nucleótidos del ADN y no lo hacen en la zona terminal, sino que lo hacen en medio de la cadena. Por eso se denominan endonucleasas. Aquí os muestro algunas de las bacterias más utilizadas para la obtención de enzimas de restricción y si además producen los bordes romos o los bordes pegajosos en ese corte en el ADN. Los fragmentos de ADN cortados gracias a las enzimas de restricción pueden separarse gracias a la técnica de electroforesis, en los cuales gracias a los geles de agarosa se pueden separar y luego purificar. Para que un fragmento de ADN que codifica alguna proteína pueda ser introducida, por ejemplo, en procariotas, se necesita incorporarla a lo que vamos a llamar un vector. Los principales vectores son los plásmidos, los bacteriófagos y los cósmidos. Esto para la clonación de ADN en procariotas. Cuando se trata de utilizar vectores para células eucariotas, lo que usamos frecuentemente son levaduras, que crecen de manera similar a las bacterias y que se utilizan como cromosomas artificiales, y si lo que queremos es introducir esos genes o esos fragmentos de ADN en células vegetales o en animales, solemos recurrir a los retrovirus o incluso, por ejemplo, en animales, introduciendo directamente los genes en el ovocito. Y ahora, centrándonos ya en los principales vectores de clonación, vamos a hablar de los plásmidos. Recordaros que los plásmidos son esos ADNs circulares que presentan las bacterias y que son de doble cadena y que tienen la capacidad de dividirse independientemente del cromosoma bacteriano y son los vectores de clonación más utilizados para introducir esos genes que queremos clonar en un organismo. Bueno, pues si queremos ver en detalle cómo ocurre este tema de la clonación, deciros que aquí tenemos, por ejemplo, la célula con el gen de interés que intentaremos clonar y aquí tenemos la bacteria que presenta un plásmido con un vector que es el que vamos a utilizar. Entonces, los enzimas de restricción cortan el gen deseado de la célula que tomamos como muestra para clonar y ese mismo enzima de restricción es el que debe de cortar también el vector, en este caso el plásmido de la bacteria. Se inserta este fragmento de gen o este gen completo que queremos introducir en ese plásmido, para lo cual tenemos que utilizar ligasas, esas enzimas que van a unir de nuevo las cadenas y una vez que este plásmido está, digamos, ya utilizándose como vector, vamos a introducirlo en la bacteria de nuevo y la bacteria se reproduce dando lugar a un gran número de bacterias, pero estas bacterias están portando todas el plásmido que lleva el gen inicial que intentamos clonar. Entonces, estas bacterias producirán esa proteína o lo que vayamos buscando de interés en tanques, en bioreactores, para poder obtener esa sustancia, esa proteína o lo que sea que vamos buscando. Hay un detalle importante que no quiero dejar escaparos y es que la utilización del mismo enzima de restricción para el ADN donante que para el plásmido es debido a que cuando se genera estos cortes con el mismo enzima de restricción, estas estructuras van a reconocerse y van a tener tendencia a unirse como aparece aquí en la figura, aunque luego tenga que actuar una ligasa. Digamos que hay un reconocimiento, de ahí la importancia de que el enzima de restricción sea común para el corte del ADN donante como para los fragmentos del plásmido. Bueno, como es suficientemente importante, voy a repetiros con otras imágenes un poco lo que acabamos de decir. Aquí tenemos un plásmido que se utiliza un enzima de restricción y se corta ese plásmido porque es donde vamos a querer introducir ese gen o ese fragmento de ADN que también utilizaremos los mismos enzimas de restricción. Vamos a representarlo por este color azul. Una vez que este fragmento de ADN lo tenemos aislado, lo podemos introducir en el plásmido y recordad que hay que usar ligasas para que se unan estos dos fragmentos de cadena. Por lo tanto, ya tenemos un ADN recombinante que está formado por el ADN del plásmido y el ADN de la célula que queremos
que sea clonada con las características que estamos buscando. Una vez que este plásmido está ya formado por este fragmento de ADN incorporado, se lo metemos a la bacteria hospedadora con el ADN recombinante y vamos a dejar que esta bacteria se multiplique y por lo tanto multiplique n veces ese plásmido. Y luego lo que va a ocurrir es que se va a obtener la sustancia o la proteína o lo que sea de ese ADN que quisimos clonar. Aquí tenemos un poco más de lo mismo, en este caso se representa la clonación de 3 genes distintos, el gen A, el gen B y el gen C, se utilizan 3 plásmidos en 3 modelos de bacterias y cuando estas bacterias se multiplican tenemos en un campo todas las bacterias portando esos genes clonados A, B y C por las características o intereses que vamos buscando. Esas bacterias que llevan ese plásmido modificado son cultivadas en los bioreactores, como os decía hace un momento, y estos bioreactores, que son esta especie de tanques con unas condiciones óptimas para el crecimiento bacteriano, van a acumular sustancias producidas por las bacterias, entre las cuales se encontrará esa sustancia que vamos buscando, que una vez obtenido en cantidades suficientes habrá que purificarlas para su utilización posterior. Otro vector de clonación muy utilizado, por ejemplo, es el de los bacteriófagos, concretamente el fago lambda, que es un bacteriófago que normalmente parasita o se introduce en la bacteria Escherichia coli. Pues bien, lo que podemos hacer para que esto sirva como un vehículo de clonación es suprimir el grupo génico central del bacteriófago y sustituirlo insertándole y ligándolo el ADN exógeno que queremos clonar. Bien, esto se produce en este fragmento que reconoceríamos como el color azul, y una vez que el fago está, recombinado, pues lo que se hace es que se favorece que se introduzca en la bacteria E. coli y de esta manera le va a incorporar a la bacteria esos fragmentos que vamos buscando de genes o de partes de genes. De esta manera ya tenemos introducido ese gen que buscábamos en el interior de E. coli. Esto sería un ejemplo de clonación por el fago lambda. Y por último, como vectores de clonación tenemos los cósmidos, que realmente se trata de plásmidos que tienen introducido el gen que queremos clonar, pero los extremos de este plásmido se llaman extremos cos, porque tienen secuencias complementarios del ADN del bacteriófago. Entonces, lo que ocurre es que penetran en el bacteriófago con mucha facilidad. Luego, lo único que tenemos que hacer es que el bacteriófago infecte a la bacteria, por ejemplo, en este caso a E. coli, porque es el bacteriófago lambda, y ya tenemos el cósmido, o sea, el plásmido, con su fragmento a introducir dentro de lo que es Escherichia coli. Dejaremos que se multiplique y ya tenemos el ADN introducido, el ADN que nos interesaba, clonado. Pero en este caso es a través de un cósmido. Digamos que utiliza como intermediario este plásmido el bacteriófago lambda. Entonces, y a modo de resumen, los vectores de clonación de procariotas son los plásmidos, esas moléculas de ADN extracromosómico circulares, los bacteriófagos, que son virus que portan ese material genético, y los cósmidos, que serían vectores sintéticos porque combinan la acción de un fago con los extremos cohesivos del plásmido. En cuanto a los vectores de clonación en eucariotas, aparte de lo que ya os indiqué antes, como la utilización de levaduras, de retrovirus o incluso la introducción de ADN directamente en el ovocito en animales, existen otras técnicas que no necesitan, digamos, de vectores y que sirven para introducir material ajeno, o sea, material foráneo a células eucariotas, como por ejemplo la electroporación, que consiste en tomar el ADN exógeno y con pequeña electricidad crear unos poros que permiten entrar el ADN exógeno, la transferencia mediante liposomas, que son esas vesículas pequeñas de membrana artificial que también portan el ADN, o incluso la transferencia que se llama biolística, que es la última novedad y que lo que hace sirve para introducir el ADN en mitocondrias o en cloroplastos, que es difícil llegar a ellos porque son orgánulos que están muy protegidos por una doble membrana y por lo tanto es más difícil. Bueno, esto os lo dejo aquí un poco como complemento de todo lo que hoy hemos estudiado.
Bueno, pues ya veis que hoy hemos hecho una introducción a lo que es el mundo de la biotecnología, a la ingeniería genética, a las técnicas que tenemos de clonación, y realmente el capítulo continuará porque hay muchísimas otras cosas que también están relacionadas con la ingeniería genética y con la biotecnología y que lógicamente en un solo vídeo no da tiempo. Espero que no os haya resultado muy farragoso, porque yo comprendo que esto no es fácil, pero es tan importante, es tan actual y dependen tantas cosas de la biotecnología que creo que no podemos renunciar a conocer un poco la importancia de todas estas técnicas que están utilizándose y que son una realidad en el día a día. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, compartidlo con vuestros compañeros y suscribíos a este canal. Muchas gracias.